Bueno, a ver, ya es hora, ¿no? Ya es hora de hablar de estas tres generaciones de youtubers españoles. Hola, soy Antonio García Villarán y te traigo algo muy diferente a lo habitual, porque este es un vídeo que tenía muchísimas ganas de grabar, tengo muchas ganas de decir lo que voy a decir aquí, y es que voy a hablar de lo que yo considero las tres generaciones de youtubers españoles. Todos y todas sabemos que YouTube empezó en 2005 y ya estamos a 2018, es decir, han pasado 13 años, 13 es mi número favorito. Y a mí siempre me ha interesado YouTube, siempre lo he estudiado muchísimo, pero aquí voy a hablar de youtubers españoles, o sea, no voy a hablar de canales de YouTube, ni tampoco de YouTube a nivel mundial, porque eso sería ya complicadísimo, pero sí voy a intentar definir estas tres generaciones de youtubers españoles a las cuales le he dado nombre, y todo esto viene por una foto, sí, una foto que nos hicieron en el evento Cultube. Unas palabras finales, como siempre, dar las gracias a toda la gente que ha contribuido a que esto sea posible. A través de la cual yo me di cuenta que aquí estaba pasando algo importante. Y es que desde que estuve en YouTube Space ya empezó en mi cabeza a formarse esta idea de las generaciones de youtubers. Es decir, de canales de YouTube donde una parte muy importante del contenido es la persona que lo cuenta o las personas que lo cuentan. Porque después hay canales de todo tipo, también esto hay que decirlo. Respeto para todos. En esta foto aparecíamos Jaime Altozano, Ter, Claudia Ruiz y yo. Y es una metafoto, o sea, es un metaselfie muy interesante porque esto generó toda una oleada de memes. Yo recibí muchísimos mensajes, me consta que los demás también recibieron muchos mensajes y digo, oye, aquí pasa algo, porque esta foto ha tenido tanta importancia. Y es que, claro, ahí estábamos simbólicamente 4 perfiles culturales de YouTube: Jaime en la música, Ter en la arquitectura y en las Kardashian, Claudia en la literatura y también en el cine, y yo en pintura, bueno, y en las artes en general. Todo esto unido a las conversaciones que tuve en ese encuentro me han dado pie a que haga esta clasificación. Que ya digo, es una clasificación personal, que la he consultado con mucha gente, pero evidentemente no será la definitiva. ¿O sí? No sabemos. Aquí se puede cambiar el mundo realmente. La primera generación de youtubers yo lo llamo los salvajes. Y es que claro, YouTube empieza en 2005, además empieza con un vídeo que ya todo el mundo conoce, es Historia de la Humanidad, lo hizo Yahweh, yo en el Zoo, todos lo conocemos, y este vídeo ya tiene un formato de youtuber, o sea, es una persona frente a la cámara hablando de algo. Muy bien, pues estos primeros youtubers españoles tienen características similares. La primera es que ellos no sabían que esto podía convertirse en un trabajo, es decir, ellos lo hacían porque les gustaba, por un impulso que sentían interior, o bien para promocionar algo que sabían hacer, como música o cine, pero aquí no hay profesionalización, es decir, ellos lo hacían de manera silvestre. De hecho, otra de las características es que no se preocupaban por la miniatura, bueno, en parte porque al principio tú no podías poner la miniatura que tú querías. Pero bueno, esta es una característica también importante. Las miniaturas suelen ser captura de pantalla, las cámaras que se utilizaban no eran cámaras profesionales. Hola a todas, mi nombre es Ro, estoy aquí haciendo mi primer vídeo de mi canal. Lo cual, por otra parte, está muy guay porque es muy silvestre, muy salvaje. Por supuesto, no tenían foco y tampoco se preocupaban por ello. Buenas a todo el mundo, aquí Vegeta777 y hoy vengo en un vídeo en el que, bueno, la primera vez que me veis las manitas, las cosas... Es decir, todo lo técnico lo ignoraban, pero subían vídeos. ¿Y quiénes estaban ahí? Bueno, los que ya conocemos, el gran Rubius, el Rubius que tiene sus primeros vídeos subidos en 2006, aunque todos sabemos que Rubius tuvo un canal anterior a este. También tenemos a Alexby, a Mangel, todo esto dentro del mundo de los gamers, porque ellos fueron casi de los primeros salvajes que se metieron en esta plataforma. También a Vegeta, a Willy Rex, que si nos metemos en sus canales vamos a ver cómo efectivamente sus miniaturas eran simplemente fotogramas de los videojuegos a los que jugaban. De hecho, al principio ya sabemos que Rubius ni siquiera daba la cara, o sea, ni siquiera salía él en sus vídeos. Vale, hay un gigante. Hay un gigante que nos está bloqueando el camino, como puedes ver. Por otra parte, tendríamos a los canales de belleza, como por ejemplo Isasa Weiss o Aishawari, también a Sbat o a Ratonilla, que fueron pioneras en esto, en el mundo de la belleza. También, si vemos sus miniaturas, son muy primigenias. A veces incluso se ponían la cámara delante y grababan del tirón y lo subían. Y se acabó. Es que no hacía falta más. Interesante.
Dentro de esta primera generación también tenemos a gente extraña como por ejemplo Loulogio, que bueno, a mí me encanta Loulogio. ¿Quién no se acuerda de la batamanta? ¿Tienes frío, perra? Historia de YouTube. ¡La batamanta! También considero que el Visa estaría dentro de la primera generación, que es bastante salvaje y está dentro de la categoría de humor. Hola amigos, en este vídeo voy a enseñaros cómo toser. Y también tenemos a JP, que también yo creo que pertenece a esta primera generación, en la cual todavía no se sabía si YouTube podía ser un trabajo. Hola, soy J Pelirrojo y soy youtuber. Él subía sus canciones, intentaba labrarse un futuro laboral a través de eso, a través de sus canciones, no de YouTube, aunque después ha resultado que, bueno, se ha juntado todo. Y también metería dentro de esta primera categoría a gente como Dallas Review, hay que meterlo, que vamos a hacer, y Auronplay, que también hacen, bueno, humor, tampoco hacen humor, ¿no? Dallas, ¿qué hace? Y efectivamente faltan muchísimos más y muchísimas más. Pero bueno, esto es una muestra de lo que sería la primera generación, la generación de los salvajes. Después pasó algo muy significativo y es que en 2007 empiezan a pagarle a los youtubers americanos, o sea, ya la percepción cambia, ya dicen, oye, esto se puede convertir en un trabajo o no, porque tampoco se sabía si pagarían mucho o poco o si esto podía convertirse en algo realmente profesional. Y según mi fuente, aquí en España se empieza a pagar a los creadores a partir del 2009, que esto tampoco quiere decir que a partir del 2009 todo el mundo se profesionalice y digan, aquí podemos conseguir todo lo que queramos. No, no, no. Una cosa es la decisión que toma la plataforma de pagar a los creadores y otra muy distinta, la percepción que tiene la gente y lo que tardan en sumarse o en entender este concepto. A esta segunda generación yo los llamo los recolectores. ¿Y por qué los llamo los recolectores? Porque ya ellos y ellas habían visto que la primera generación estaba empezando a triunfar. Conseguir que sus vídeos sean los más vistos de la red es su objetivo. Estamos hablando de los youtubers. Y además ya sabían, y si no lo sabían, lo intuían, es que necesito respirar. Que YouTube podía pagar dinero a los creadores, que las marcas podían llegar, y de hecho estaban llegando a YouTube. Me ha ayudado un montón cuando han venido empresas y tal. Y todo esto unido hace que esta generación tuviese las siguientes características. 1. Las miniaturas ya empiezan a ser profesionales. Ya no solo cuentan con una imagen de buena calidad, también empiezan a meter tipografía, además, no una tipografía cualquiera, meten verdaderas obras de arte. Cuidan la composición, cuidan el color, ya entienden que esto es la portada de su vídeo y que si no está bien, si no es atractiva, la gente no va a pinchar. Es decir, ya tienen conciencia comercial de lo que es su contenido. Por otra parte, también se profesionalizan respecto a las cámaras, iluminación, en fin, a todo el equipo. También hay que decir que YouTube ya tenía bastantes vídeos tutoriales que te explicaban cuáles eran las mejores cámaras, cuáles eran los mejores focos. Muchos youtubers ya empezaban a decir sus secretos, ¿no? Yo uso tal cámara, yo hago las cosas de esta manera, yo edito con tal programa. Pero ¿qué pasa? Que esta es la época en la que yo considero que es más creativa y a la vez menos creativa de todas. ¿Por qué? Primero porque esta segunda generación empieza a copiar mucho a los youtubers extranjeros. No quiero decir que la primera generación no los copiase, pero en esta la cosa es un poco más exagerada. Y también esta es la generación de los tags. Menos mal que lo ha hecho alguien más porque todavía no lo había hecho nadie. Voy a hacer el 20 songs tag. Es la generación de los challenge, es la generación de los vídeos virales. Es decir, aquí se monta todo y claro, ¿por qué digo que es la menos creativa? Porque se genera un tag o copian un tag de Estados Unidos y aquí lo hacen todos, o sea, lo hacen todos, lo hacen todas, todos se tiran el cubo de agua encima. Let's go, ladies. Todos se meten la canela en la boca y estornudan. 3, 2, 1. ¡Traga! 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 Que no quiere decir que la primera generación no hiciese challenge, pero la segunda lo desarrolló y por supuesto se afianzó. Cosa muy bonita, muy bonita. Que todo esto es entretenimiento, ¿eh? Y que yo lo he disfrutado mucho, que yo he visto estos vídeos. Y por fin está aquí mi Draw My Life. Y respeto que hiciesen ese tipo de cosas porque pasas un buen rato, ¿verdad? Viendo esos vídeos. Después a lo mejor dices, he perdido el tiempo, pero el buen rato te lo lleva. ¡Go!
También esta generación de recolectores es la que claramente empiezan a crear comunidad. Por ejemplo, ya sabemos que J. Pelirrojo, que yo lo considero uno de la primera generación, él incluso tenía una casa en la que iban muchos youtubers y de ahí salieron muchos de la segunda generación, entre ellos Roel La Red, la que ahora es su ex. Roel La Red, por ejemplo, es segunda generación pura porque hace todos los challenges e incluso copia algunas ideas de youtubers americanos o americanas. Bienvenidos al canal de Roel La Red. Realizing you ran out of tampons. Si no te quedan tampones y tienes que usar compresas, llora. Y en esa transición de la primera a la segunda generación estarían, por ejemplo, Yelomelo, que trabajó muchísimo el tema del blog o los covers al principio. También tenemos a Inés Me Llaman o a El Chico Morera y también a Patrick Jordan, que son, yo los considero casi youtubers de transición, porque si vemos sus miniaturas y cómo lo hacían, parecen que están entre la primera y la segunda. Yo los pondría en la segunda generación, porque ellos desde casi el principio empiezan a darse cuenta que esto, la plataforma, puede ser pues un gran negocio, puede convertirse en un estilo de vida e incluso puede ser su trabajo. Aunque algunos o algunas ya se hayan quedado un poco atrás porque la vida es así, nunca se sabe lo que te puede pasar. Y en YouTube más, puedes estar aquí y después aquí en cuestión de meses. Y como iba diciendo, dentro de esta segunda generación y dentro del grupo de JP podemos encontrar a Curricé, a Claudia Ayuso, a Cadepe, a Cristian Villanueva y a Ras Smith, que bueno, Ras Smith también es alguien que ha sabido reciclarse, es alguien muy creativo, que si bien pertenece a esta segunda generación, siempre está al loro para mantenerse y vamos, a mí me parece muy bien, me gusta. También tendríamos a Chusita Fashion Fever o a La Boyi, que hacía vídeos muy chulos y los últimos eran súper buenos, pero bueno, parece ser que ahora ha decidido dejar la plataforma o cuando le parece sube algo así interesante. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quiénes son los nuevos? Don Quijote. Dentro de esta segunda etapa de estos recolectores también se metieron mucha gente del mundo del humor o que hacía humor en sus canales, como por ejemplo Tiparraco, Juan Masaurus, Adelita Power, Wasabi o Videópatas, que además estos dos canales están dedicados únicamente a los sketches o sketches, no sé cómo se llama, a Holy Moly. Y hay una categoría, una isla aquí dentro de esta segunda generación que se une también con la tercera, que serían los booktubers. ¿Y qué son los booktubers? Pues youtubers que hablan de libros. Aquí tendríamos al primero, que es Javier Ruesca, que es un poco el que empezó con esta historia, seguido de Sebas G. Mouret. También hay una booktuber que ha desaparecido de la plataforma, pero que era la booktuber española que llegó a tener más seguidores en su día. Y esa es Esme, y el canal se llama Fly Like a Butterfly. Mai Rayamonte, también booktuber. También tendríamos a Andreu Rowling o a Diego Marcapáginas, que también fue uno de los primeros que empezó en booktube. Como digo, esta segunda generación fue bestial en cuanto a personas que se sumaron a YouTube. Y también, por supuesto, se unieron nuevos gamers que ya sabían que los primeros gamers estaban triunfando en la plataforma y en su trabajo en general, que ya eran respetados. Y entre estos gamers podemos meter a Luzu Games, porque Luzu empezó como gamer, aunque también tuvo su canal en inglés y otro canal donde mostraba sus aventuras. Bueno, yo a Luzu, aunque podía considerarlo de la primera, yo lo considero más bien de la segunda, cuando ya se sabe que esta plataforma podía ser tu trabajo. A Staxcraft, a The Gref o a Perchita, entre otros, porque salieron gamers pero a patadas. No podemos olvidar a Unicos, a David Calle, que empezó con el mundo de la divulgación, o más bien de la enseñanza en esta plataforma. Y como no, también salieron otros como Zorman, que empezó a hacer música, el Yo Soy Cani tan famoso. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. También experimentos caseros o Around the Corner, que enseñaban a hacer las mejores fotos así, y luego ya se ha ido convirtiendo en otras cosas. Todos estos youtubers ya no solo empezaban a colaborar con marcas, empezaban a ser reconocidos, sino que también empezaron a sacar sus libros. Entonces, ¡venimos a hablar de mi libro! Algunos de ellos y de ellas ya sacaban incluso discos, en fin, empezaban a profesionalizarse de una manera bestial. Y también veían cómo los de la primera generación se estaban haciendo gigantes. También es una época en la que todo se diversifica. Tenemos, por ejemplo, a Forfast,
que bueno, sí es verdad que hacían algo muy similar al británico Sam Piper. Oh, how did I lose my virginity? Sexo, el tema más reticente de mi canal. ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? Pero esto ya hemos dicho que es una característica propia de la segunda generación. Y como no, también metería en esta generación a Wismichu o al Rincón de Giorgio. Bien, pues esta sería la segunda generación, que ya digo de nuevo, faltan muchas, pero entramos en la tercera. ¿Y qué pasa en esta tercera generación? Pues que hay una transición porque muchos Instagramers, muchos Twitteros y sobre todo muchos Viners entran en YouTube. Primero porque Vine lo cierran. Y una de las características principales de esta nueva generación, de esta tercera generación, son las siguientes. Primero, que ya han aprendido de todo, o sea, de la primera, de la segunda, ya saben que esto puede convertirse en tu modo de vida, puede ser un negocio, ya han visto triunfar a los youtubers porque incluso lo han visto en televisión, lo han visto en los periódicos, también han visto que es muy duro porque los medios tradicionales se han metido siempre con los youtubers, que bueno, ¿qué se le va a hacer? También esta nueva generación han aprendido de los errores de la segunda, por ejemplo, bueno, en la segunda ya sabéis que muchos se unieron y que ahora están todos peleados. Una característica de esta tercera generación es que son o somos lobos solitarios o lobas solitarias, o sea, andamos por nuestro camino. Sí es verdad que todos nos conocemos, nos admiramos, nos respetamos y de hecho muchos colaboramos por eso precisamente, porque sabemos lo complicado que es ser youtuber, lo complicado que es hacer un vídeo, subir un vídeo y sobre todo crecer en los tiempos que corren, crecer en YouTube me refiero, crecer espiritualmente es otra cosa, ya. A esta generación que, como digo, tiene mucho que ver con el evento Cultuber que organizó Crespo y el IFT. Yo he decidido llamarla los especialistas. De nuevo, si hacemos un símil con la historia de la humanidad, esta primera generación serían los cazadores y los recolectores. Es decir, ellos iban por ahí por la selva, cazando lo que podían y cogiendo los frutos, comiéndoselos así, salvajes, silvestres. La segunda generación serían los recolectores. Ellos ya siembran su campo, tienen su ganadería, tienen todos sus seguidores, su mundo formado, o mejor dicho, su aldea. ¿Y dónde entra la tercera generación? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué lugar ocuparíamos en la historia de la humanidad si YouTube fuese la humanidad? Pues sería el momento en el que ya todo está montado, se generan las ciudades, también es un momento de la historia en el que se crea la escritura y se puede transmitir el conocimiento. Por eso pienso que nosotros somos un poco los especialistas. Que a todo esto, ya he dicho desde el principio que no pretendo menospreciar a ninguna de las generaciones porque todas son muy importantes, todas han aportado mucho a YouTube y yo los respeto a todos y a todas. Pero considero que estaríamos en ese momento histórico. Por una parte ya nos han allanado el terreno, pero por otra nos lo han puesto muy difícil porque claro, estos youtubers de primera generación e incluso los de la segunda, los que continúan, son muy grandes, son gigantescos ya. Pues bien, dentro de esta tercera generación estarían los que he dicho al principio, los Viners, los Instagramers, los Twitteros, todos los que se metieron en YouTube. Entre ellos estaría Paula Gonu, también estaría Errejón, Andrea Copton, Antón Lofer, Percebes y Grelos y Jorge Cremades, que sí, hay que nombrarlos a todos, aunque no me guste Jorge Cremades. ¿Y qué hace esta parte de esta tercera generación? Pues prácticamente lo que hace la segunda, empiezan a copiar directamente a la segunda generación. ¡Hola, amigos! Hacen tags, hacen challenge. 30 songs challenge. Podemos decir que han aprendido que la fórmula funciona y nada, la repiten y de hecho tienen éxito y nos han entretenido muchísimo. A mí el primero, que yo soy fan también de la mayoría. Una vez que ya están formadas las ciudades, pues ya efectivamente pueden entrar los especialistas, pueden hacer su pequeña tienda, su pequeño negocio, se pueden dedicar a cosas muy específicas porque hay público para eso. Dentro de esta tercera generación estarían, por ejemplo, Jaime Altozano, dentro de la parcela musical, como ya he dicho antes, Ter, con arquitectura, Kardashian, con todas las cosas que se le ocurren. Dentro del campo de la ciencia tendríamos a Quactum Fractum, a Crespo, que sus primeros vídeos eran de 2013, o a C de Ciencia, cuyos primeros vídeos eran de 2014, y Antroporama, entre otros y entre otras. También estarían dentro de esta tercera categoría gente como DayoScript, que tiene un canal muy interesante hablando de videojuegos, haciendo crítica de algunas series, y
Orslock, que también tiene un canal muy interesante, también muy random, pero excepcional. Dentro de estos canales culturales también tendríamos a Claudia Ruiz, cuyo canal se centra en la literatura y también en piezas de cine o de videoarte. Por supuesto a VisualPolitik, que es una visión diferente de la política, de lo que escuchamos normalmente en los telediarios, a la gata de Schrödinger, a Rocío, que acaba de empezar también, pero que rápidamente se ha posicionado ahí dentro de esta tercera generación. También tendríamos a Aime, que habla en su canal mucho de feminismo, y como digo, también dentro de estos lobos solitarios, de estas lobas solitarias, tendríamos a Soy una pringada, que es la experta odiadora, magnífica y maravillosa, a los Prieto Flores, fíjate, una familia extraña de 4 hijos que hablan de cosas culturales bajo un prisma muy particular, y tenemos hasta un cura, hombre, hasta un cura, ¿cómo no va a faltar el cura? SM Dani, que también tiene un canal bastante interesante. Y es que una característica también de esta tercera generación es lo heterogéneo, o sea, aquí ya no solo hay jóvenes que se meten a hacer vídeos, ya entramos personas de todas las edades. Bueno, en mi canal también, ¿no? Estaría aquí yo lo considero que está en la tercera. Y yo tengo 300 años, como todos y todas sabéis. Pero ha pasado algo también extraordinario aquí. Y es que en esta tercera generación, los medios de comunicación por fin se han dado cuenta de lo importante que es esta plataforma, de que se pierden muchos si no están ahí, e incluso algunos medios de comunicación han intentado, lo han hecho, han montado plataformas como Fluxer, donde han absorbido a muchos youtubers de esta tercera generación, pero dentro de YouTube se han metido programas con un formato muy similar, casi calcado de la televisión, que también están absorbiendo a youtubers de esta tercera generación. Bueno, muchos están hasta trabajando para estos programas. Y son, por ejemplo, el Vodafone You o últimamente Wifilix. También tendríamos a La Resistencia con Broncano. Claro, en este caso, Broncano sería como el youtuber, ¿no? Gran parte del programa recae en él como presentador, aunque debería caer en Ignatius, que es el más poderoso de todos. Es el artista. No creo que te sorprenda. Nunca me he fijado en lo que haces. Por otra parte, también tenemos al Leitmotiv, que bueno, intenta también hacerse su hueco en YouTube. Bueno, si hasta El Hormiguero está intentando hacer vídeos para meterse también en esta plataforma. Es decir, edita los vídeos del programa para que se parezcan al formato de los youtubers. Pues bien, esta sería, según mi opinión y según lo que he podido estudiar, las 3 generaciones de youtubers españoles. Por una parte los salvajes, por otra parte los recolectores y los especialistas. ¿Y hacia dónde va YouTube? ¿Qué nos vamos a encontrar ahora? ¿Cuál es la siguiente generación? Ulman, ¿tú quieres un vídeo hablando de gatos? Bueno, esto no se sabe. Históricamente ya entraríamos después en la revolución industrial, pero bueno, ¿cómo se traduce esto a YouTube? Y si miramos a América, lo que ha pasado, lo que yo he podido investigar y lo que me cuentan, es que ya estos youtubers de primera generación y segunda generación, e incluso algunos de la tercera, ya son grandes estrellas. Algunos incluso le han dado un programa de televisión dirigido por ellos, no que ellos sean colaboradores ni colaboradoras. Por supuesto, han hecho sus series, que bueno, algunos youtubers españoles y españolas también han hecho sus series en diferentes plataformas. Pero ha pasado algo, y es que muchos se sienten funcionarios, o sea, ya muchos han reconocido en sus canales que no hacen vídeos porque lo sientan de verdad o porque tengan esa necesidad, sino que lo hacen para que su trabajo siga. Ya tienen su audiencia, la gente los va a ver porque los conoce mucho, pero se les ha acabado la creatividad o están cansados. En fin, esto es lo que pasa en América. No quiere decir que pase aquí, ya lo veremos, pero en cualquier caso a mí me parece apasionante, de verdad. Me encanta YouTube, me gusta todo lo que está pasando, me alegro mucho de estar aquí pendiente de todo, viéndolo todo, formando parte, y me gustaría dar las gracias en este vídeo sobre todo a Claudia Ruiz, con la que siempre hablo de estas generaciones de YouTube. Bueno, hablamos prácticamente diariamente sobre esto. También a Beatriz Ruiz, su hermana, que también me ha ayudado mucho desde hace mucho tiempo también a entender todo lo que ocurre en YouTube. Por supuesto a Jaime Altozano y a Ter, con los cuales también he tenido conversaciones que me han ayudado a aclarar ciertos conceptos, y especialmente también a Crespo, que tiene una idea un poco diferente de la mía, y sé que muy pronto va a sacar en su canal un vídeo hablando de las generaciones de YouTube, pero quizás desde un punto de vista más científico, lógicamente, ¿no? Pero vamos, yo estoy deseando verlo porque seguro que es interesantísimo. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Crees que esta clasificación de youtubers españoles es correcta o falta algo, sobra algo? ¿Falta gente? Por supuesto que faltará gente. ¿A quién meterías dentro de los salvajes? ¿O a quién meterías dentro de los recolectores o de los especialistas? Espero que se genere un debate que será interesantísimo. Os dejo toda la información en la cajita de descripciones de todos los canales de los que he hablado. Voy a estar muy pendiente de los comentarios
y nos vemos muy pronto. Y no he hablado de los gatos en YouTube, que eso es otro tema, eso es otro vídeo. Que te repara con el pelo.